El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que la cuarentena en su país se extenderá hasta el próximo 11 de mayo debido a que el brote de coronavirus COVID-19 no ha sido controlado. Nos enlazamos justamente hasta París, Francia, con el profesor investigador Sergio Ábalos para que nos cuente de esto y otras medidas que están adoptando en aquel país. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Emanuel. Un gusto platicar con ustedes y con tus radioescuchas. Pues hoy Francia amaneció desafortunadamente con 106.206 casos confirmados y 17.167 decesos. La situación en Europa sigue siendo terrible. No hay mascarillas, no hay ventiladores pulmonares. Las enfermeras tienen que utilizar bolsas de basura, máscaras de buceo, mascarillas de albañilería, lo que pueden para tratar de protegerse. Empieza a haber un desabasto de paracetamol, de curare, de gel antibacterial. No hay test. Bueno, de hecho, casi ningún país europeo aplica el test sistemáticamente. Y te insisto, hablo de hospitales franceses en pleno siglo XXI. Y en este caos, los Estados Unidos le arrebata cargamentos de mascarillas a Francia, quien a su vez se las arrebata a Italia, y República Checa, que intercepta cargamentos provenientes de Rusia o China. En fin, Europa hoy es sálvese quien pueda. Como tú mencionabas, el presidente anunció este lunes que el confinamiento se va a prolongar hasta el 11 de mayo, pero el desconfinamiento será paulatino, siguiendo modalidades que aún no están muy claras, no están realmente establecidas, y siempre además con el temor de una segunda ola de contagios. En todo este contexto, quienes están falleciendo más hoy en Francia son sobre todo las personas de la tercera edad en los asilos, las personas con discapacidad en sus asilos y personas que habitan en los barrios más pobres de este país. Sergio, es importante preguntarte, ¿están haciendo caso los franceses? ¿Están quedando en casa o están saliendo? Mira, hay medidas estrictas de parte de la policía y de los militares con multas muy elevadas, pero nunca faltan personas que salen a pesar de ello, ¿no? Bueno, hay toda una parte de la población que tiene que salir porque hay personas que siguen trabajando, en particular quienes trabajan en el servicio de limpia, obviamente en hospitales, etcétera. Otros que desafortunadamente lo hacen desafiando las instrucciones y bueno, otros que tal vez se entendería en cierto modo cuando te hablaba de los barrios más pobres, es porque pues viven a veces familias muy grandes en espacios muy, muy reducidos y en cierto modo se entiende que salgan, pero no está siendo seguido al 100% aquí en Francia. Y eso es un temor que se tiene y particularmente también algo que podría impactar en el momento de un eventual desconfinamiento para el 11 de mayo, porque se teme la eventualidad de una segunda ola de contagio. Fíjate, Sergio, que los niños daneses se convirtieron en los primeros alumnos de Europa en regresar a clases, luego de permanecer alrededor de un mes en aislamiento por el COVID. Quienes reactivaron sus actividades son las guarderías, los jardines de infancia y las escuelas primarias, mientras que las secundarias tendrán que esperar hasta el 10 de mayo. Las instituciones educativas deberán garantizar una distancia de 2 metros entre las mesas de clases y organizar recesos en pequeños grupos. Además, deberán tener cerca gel hidroalcohólico y mantener habitualmente el lavado de manos. Así que en Dinamarca reabren escuelas y en Alemania, en medio de la pandemia, pero debido a que la recesión económica ha golpeado en los últimos meses, ese país ha tomado la decisión de suavizar las medidas de restricción con la reapertura de sus tiendas y escuelas a partir del 4 de mayo, pues ya no falta mucho, son aproximadamente un par de semanas. Sin embargo, las competiciones deportivas o los conciertos
seguirán prohibidos al menos hasta el 31 de agosto, anunció el gobierno tras una reunión de la canciller Angela Merkel con los dirigentes de los 16 estados regionales. Recomendamos urgentemente el uso de máscaras protectoras en el transporte público y en las tiendas. Solo podemos empezar paso a paso después del 4 de mayo con las escuelas. Deben ser en grupos más pequeños. Debe haber un plan para los autobuses escolares, un plan para los descansos, así que será un gran esfuerzo logístico y necesita una preparación intensiva. Así las cosas. Hablábamos entonces, Sergio, de Dinamarca, que ya regresaron los niños daneses a clases. Y en Alemania ya están suavizando las medidas. ¿Se prevé un escenario así en Francia? Hay todo un debate porque la fecha del 11 de mayo prevé el regreso a clases de los niños en escuelas primarias y secundarias. Pero sobre todo el debate es con respecto a los niños más pequeños, porque es muy difícil, aunque separes las mesas, es muy difícil que un niño pequeño siga de manera estricta las consignas de seguridad del distanciamiento social. Y además, bueno, se sabe hasta ahorita que los niños transmiten la enfermedad y van a regresar a casa y con la posibilidad de que contagien a los padres o eventualmente a los abuelos. Entonces, eso es todo un debate. Además de que, a diferencia de lo que se está haciendo en Alemania, se pretende que regresen los niños a la escuela, pero los restaurantes, los bares, los cafés, todo va a seguir cerrado. Tenemos serias dudas porque además entre la disciplina alemana y la francesa hay una diferencia importante. Es decir, en Alemania el confinamiento era mucho menos estricto que en Francia, pero era más seguido que aquí, porque más los eficiente, son mucho más disciplinados. Sí, claro. Y además los alemanes sí estaban haciendo caso, los franceses, y no te cuento de los mexicanos, ¿verdad? Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Se espera que en Francia puedan llegar a 15,000 muertos. Este es un escenario dramático también, no solamente el que se ve en Italia y en España, sino también en Francia, Sergio. No, hoy amanecimos con 17,167 decesos, Manuel. Bien, entonces ya rebasaron por mucho la cifra. Sí. Y aunque aparentemente habría un descenso en el número de personas que se encuentran en reanimación, pues las cifras siguen siendo todavía muy elevadas. ¿La gente que está muriendo es la gente mayor o hay también ya un porcentaje significativo de gente entre los 30 y los 60 años? Es significativamente la gente mayor y con algún problema colateral de salud. Pero sí, también hay una parte importante de personas un poco más jóvenes que también pueden presentar problemas de salud. Ahora, en el caso de las personas mayores, el problema se presenta no únicamente en los hospitales. De hecho, la situación más grave se está viviendo en los asilos, porque no hubo una previsión al respecto. Están en un medio confinado, pero que dejó permear el virus y que no están preparados pues porque no son hospitales, no están preparados ni el personal ni la estructura para atender a personas que además se encuentran en situación de vulnerabilidad importante, ¿no? Entonces está habiendo muchísimos decesos en estos asilos para personas de la tercera edad. Y el agravante del caso aquí en Francia es que no es la primera vez. En 2003, que hubo una canícula muy fuerte en toda Europa,
en Francia, en los asilos y algunas y con personas mayores que vivían solas, hubieron alrededor de 20,000 muertos. Entonces esto va a tener consecuencias más adelante. Son las 9:19 con 19 minutos. Estamos en este enlace hasta París, Francia, con Sergio Ábalos, profesor investigador. ¿Cómo se ha portado, Sergio, la oposición? ¿Están en su papel crítico? ¿Están haciendo los cuestionamientos? ¿O están generando una tregua para que el gobierno pueda atender esta emergencia? No, de manera general hay una tregua. Hay cuestionamientos constructivos, por decirlo de alguna manera, pero de manera general la oposición ha decidido que no es el momento de exagerar en ciertos cuestionamientos. Sabemos que han habido errores, pero han decidido que el momento vendrá más adelante una vez que se haya superado la etapa crítica. Bien, en cuanto al abasto, ¿se sigue teniendo el abasto suficiente? Sí, por ese lado no hay ningún problema, tanto en los supermercados como en todo lo que implica cuestiones de necesidad básica, se está teniendo el abasto suficiente. Sergio, yo agradezco mucho este reporte desde París, Francia, la situación que se está viviendo allá y esperemos, y es lo que deseamos todos, que vaya mejorando poco a poco. Te mando un abrazo, cuídate. Así es, un abrazo, que estés muy bien, hasta luego. Gracias, es Sergio Ábalos, es profesor investigador en París, Francia, en varias universidades y bueno, pues nos da cuenta de lo que se está viviendo allá. Son las 9:21. Aprovecha las ofertas que la tía Sánchez tiene para tus días de